¿Cómo es Georgia? Bum Bum. Sí. Ese es de Montero también. Claro, el autor de Llora si te duele, que tú sabes fue uno de los temas que Sí, nos ha marcado de por vida. Llora si te mueres, pero fíjense. Si te duele. Si te duele. Estoy pensando en Llora si te duele, en este Bum Bum. Y era lo que yo le decía a Georgia, 90 años es una fecha cerrada, importante de celebrar, pero yo creo que cada año es importante en Anacaona. Con tu presencia va a ser 40 años el año que viene, en sus inicios, las fundadoras que conociste y conoció Dorita también. Con ella. Es una hermosa historia, pero ¿cómo haces, Georgia, para, no importa que sea 80, 85 o 90, mantener la orquesta tan vital, con un repertorio tan adelante, tan viva como mujeres, con alegría, con música? Porque a veces pasa el tiempo y una orquesta de 90 años quizás pudiera estar un poco enterrada y ser, digamos que, esa cosa histórica, emblemática, que está bien, pero no es el caso de las Anacaonas. Ustedes están muy activas, muy vivas y siempre con algún proyecto diferente. ¿Cómo haces? Bueno, mira, ante todo, para nosotros es un orgullo, una satisfacción muy grande el haber tenido esta oportunidad que Dios nos posibilitara llegar a esta maravillosa orquesta que ha dado tanto que hablar y que hacer en el panorama musical cubano. Y pienso que lo más importante es que, bueno, somos herederas. Tratamos de cuidar mucho las cosas que heredamos de ella, como el cuidado de todo lo que uno dice en la escena, lo que se habla, lo que se canta, como las letras, todo eso siempre lo heredamos de ella y tenemos que seguirlo cuidando siempre. Pero también heredamos mucho eso de cuidar el vestuario, la imagen. Es tan importante para una agrupación femenina, porque tú sabes que en el público hay muchas personas que no todos están, o sea, no todo el mundo entiende de música o puede comprender, pero sí le gusta el instrumento o le gusta la música que estamos tocando, pero también va a mirar a esas mujeres y la gente te detalla. Entonces, por eso también es importantísimo la imagen. Cuidar la imagen, la postura, la manera de proyectarnos, siempre es importantísimo. Y bueno, ha sido una gran responsabilidad, pero con la cual también siempre desde el principio dije, Dori, esto nosotros tenemos que cuidarlo y conservarlo con orgullo, pero sí tenemos que llevarla a nuestros tiempos, porque si no la llevamos a nuestros tiempos, entonces quedamos como una pieza museable y no queremos quedar como una pieza museable, queremos que la gente pueda precisamente bailar, disfrutar, ver cada punto de vista de las mujeres de hoy. Precisamente por eso hemos traído al programa de hoy temas que son nuevos, temas juveniles, diferentes, y sí, todo esto sin renunciar a nuestra música cubana, porque por supuesto el son, la rumba, todos esos géneros tan importantes que tenemos en nuestra música cubana, los vamos a defender siempre, siempre. Bueno, y todo eso que han querido, 2 puntos, logrado. Así mismo. Logrado y feliz de poderlo celebrar en Sí, ¿cómo este que no? aniversario 90, donde sé que a pesar de las dificultades que hemos tenido este año, que ha tenido todo nuestro país, que para qué vamos a repetirlas, pero que también no han permitido que se haga en realidad un grupo de reconocimientos de diferentes instituciones ustedes, pero con todo, y eso se han producido y emocionantes como la cancelación de un sello. Oye, tremendo, eso fue muy bonito porque, bueno, el Ministerio de Comunicaciones a pedido de Artex le presentó la propuesta de hacer la cancelación de un sello postal con 3 valores faciales y allí, bueno, se recoge la directora, la primera, la segunda directora y toda la orquesta, pero en realidad, bueno, se recoge a las fundadoras. Creo que a mí, porque bueno, no se hacen sellos con personas vivas, o sea, esto es más bien un homenaje por tratarse de tantos años, pero en realidad yo me lo siento como si yo estuviera ahí en el sellito, porque como somos parte de esta maravillosa orquesta, pues creo que hemos llegado a estos 90 años también por todo el esfuerzo, el sacrificio de tantas muchachas, de tantas familias, de tanta gente que ha puesto de su parte para que nuestro trabajo vaya adelante. Creo que eso es lo fundamental.
Así es, valientes, las fundadoras, decididas, Ajá, sí. Sobre todo resolutivas. por la época tan difícil que vivieron. Ya. Si en nuestra época todavía hay machismo, imagínate en el año 32, era Ya. tremendo aquello. Ellas eran un núcleo familiar, hermanas Castro Saldarriaga, y sus padres eran amantes de la música. Creo que eso es fundamental en la familia de una mujer músico, que tu familia te apoye. Si no fuera así, entonces la mujer pasa mucho trabajo. Porque también uno a veces se tropieza con hombres celosos y entonces ahí vienen otros problemas y todas esas cosas. Yo he tenido de todo, en la orquesta siempre he tenido casos que se han presentado y hemos Pero, tenido que a veces interceder y todo. pero los han ido superando. Por supuesto. Y habrá esposo celoso, y habrá familia posesiva, controladora de estas jóvenes, y sobre todo se apreciará quizás un poco cuando comenzaron. Y comienzan, entonces, en este tiempo han sido menos, pero las giras internacionales de Anacaona eran de armas a tomar mucho tiempo en países. ¿Sabes qué? Yo no olvido, creo que marca un poco, tú me dirás, qué giras de esas marcan la historia, pero esa gira en el Principado de Mónaco, Muchacha. ¿eh? Eso fue Y maravilloso. China, que estuvieron tanto tiempo por Sí, China. también son giras muy importantes porque, por ejemplo, en el Principado de Mónaco era la primera vez que íbamos a hacer un espectáculo tipo cabaret. O sea, yo siempre le tuve muchísimo respeto al trabajo del cabaret, porque en el cabaret hay que hacer lo mismo todos los días. Y a mí particularmente eso me aburre un poco. Entonces, es difícil porque todos los días tiene que empezar a la misma hora, terminar a la misma hora. Y para la música que nosotros hacemos, que a veces se extiende más o menos, se puede estirar o no, le cuesta a uno trabajo. Pero fue una gran oportunidad que junto a Pancho, el director por aquel entonces del ballet de la televisión cubana, compartimos la dirección artística de ese espectáculo y de verdad fue una gran experiencia trabajar con bailarinas, con cantantes, como nos acompañó un hombre en esa ocasión, que actualmente es cantante de Tropicana, y bueno, Todavía se hacer habla todo en un Mónaco. desdoble, un desdoble. Y Todavía además, se habla en Mónaco de ese espectáculo. sí, de verdad que Fue abrió sí. una temporada muy importante Ya. en ese lugar. Mira, como todavía se habla, y creo que se va a hablar siempre, del disco de Anacaona con Formel. Sí, sí, la ¿Cómo era? gente... Anacaona, ahí. Anacaona, ay, Ahí. es que Formel fue una persona muy importante en nuestras vidas, porque cuando me proponen hacer ese primer disco y que yo dijera quién quería que fuera el productor, yo pensé enseguida en Juan Formel. Entonces hablé con él y ahí le invité que fuera un ensayo. Él vio las cosas que teníamos y me dijo, perfecto, vamos a hacer un disco que sea bien bailable con todo lo que ustedes pueden hacer. Incluso casi que me obligó a que yo cantara también un tema. Yo me acuerdo que canté La Engañadora en ese disco y fue muy importante porque él nos fue casi que dando una clase magistral de cosas que hasta ese momento yo quería y expresaba, pero de otras maneras, ¿no? Y entonces fue muy importante porque nos hizo arreglos, nos hizo números, temas especiales para nosotros, como este Anacaona ahí, que nos hizo, que fue el tema que abría el disco, y fue como un descubridor así, mirando a todas las cantantes, a todas las posibilidades. Tuvimos un problema en medio del disco, que la cantante por aquel entonces, Lucrecia Pérez, decidió irse para España, y entonces ahí mismo ya yo tuve que decir, bueno, espérate, vamos a seguirlo, pero vamos a hacer esto. Y volvimos a grabar canciones que ya habíamos grabado con ella, pero como íbamos de gira para el propio España, dije, pues tenemos que ir con las que van de verdad a defender nuestro disco. Y así fue, lo grabamos y que de verdad fue una gran experiencia, una gran oportunidad. Y de hecho tenemos el privilegio de que Juan Formel escribiese varios temas para nuestra orquesta en otras ocasiones. Y hay otras experiencias que no son propiamente musicales, pero sí marcan la carrera de Anacaona, que es el momento en que deciden ser madres. Sí, Planifican sus hijos y súper deciden importante. tener Sí. los hijos. Tú sabes que, bueno, yo estuve casada 9 años primero y en esos 9 años no, siempre tuve muy claro que no podía tener un niño en ese momento porque lo más importante para mí era mi carrera y ahí me puse para eso y bueno, gracias a Dios no se dio esa posibilidad,
porque tampoco continué después con ese esposo que tenía, que era músico además. Entonces ya pasó el tiempo, qué sé yo, y yo cuando ya tenía 34 años, ya tenía una pareja estable en ese momento y tenía ese gran deseo, porque yo creo que las propias anacaonas me enseñaron mucho a mí. Yo viví con ellas, al lado de ellas, la experiencia de que muchas de ellas se quedaron sin hijos, porque siempre estaban su orquesta, y la orquesta era Cuando como lo ella más siempre dice importante. las anacaonas, está hablando de las fundadoras. Con la hace fundadora. 90 años. Y entonces muchas de ellas se quedaron sin hijos. Sí. Y eso fue bien doloroso, porque la vida no puede ser nada más que la orquesta. O sea, la orquesta es lo más importante que nos ayuda a vivir, que nos ayuda y nos incentiva. Pero lo más importante de la vida es la familia que tú puedas crear. Eso es lo más grande que uno tiene. Yo creo que no solamente para mí, como músico, como directora de una orquesta, es para cada persona, cada ser humano. Crear una familia es sembrar un árbol, verlo crecer, dar frutos y todo lo que conlleva la experiencia. Yo tengo una hija maravillosa, en aquel momento tuve que parar porque yo incluso pensaba tocar y seguir tocando hasta que parece que la naturaleza dijo, no, espérate, tú tienes que parar. Y tuve una amenaza de aborto saliendo de una actividad misma de la orquesta, por la Habana Vieja que habíamos tocado, y yo caminando por aquellos adoquines y qué sé yo, y tuve que llegar a la casa en aquel momento a hacer un peso y tuve amenaza de aborto. Entonces el médico me dijo, no, tienes que parar para que puedas tener el niño si tú quieres tener. No, por supuesto, y así lo hice. Y después cuando ya nace mi hija, el mismo día que la estábamos bautizando, mi hermana, en medio de aquella fiestecita que estábamos haciendo, dice, tengo una noticia que darles. Y ahí mismo nos anuncia que ella también estaba embarazada. Y bueno, las niñas mías y de mi hermana se llevan 7 meses. O sea, fue maravilloso vivir esa experiencia. Yo estuve fuera de la orquesta casi 1 año y pico, casi 2 años, pero en realidad fue un año importante, necesario. Después tuvimos que continuar el trabajo porque esa es nuestra manera de vivir. Claro. Y así fue. Y mi hija, por suerte, siempre lo entendió todo. Siempre tuve personas a mi lado que me ayudaron mucho con ella, con su educación también, porque para nosotros las mujeres artistas sí es difícil poder, uno quiere hacerlo todo, pero todo no es posible. Es imposible, no puede estar en tantos lugares a la vez. Y entonces, bueno, se puede hacer siempre y cuando tengas personas que te ayuden y te colaboren. Claro, personas que quería también invitarlas y que estuvieran aquí, pero bueno, no pude. Solo tengo a una sola persona, esa vital en la vida de la orquesta, que ya les adelanto, está con nosotros Rogelio Conde, más conocido como el peluquero de las estrellas. Persona vital para la orquesta, pero historias como esta de música, de giras, de arreglos musicales, de maternidad, de inconformidades, quizás incluso de desacuerdos a la hora del desarrollo musical, porque son mujeres, porque llevan 90 años de historia, van a estar recogidas en un libro que está preparando Dorita. Cuando regrese, mi próxima invitada es Dora Aguirre. Pues sí, yo me muero por leer el libro que esté escribiendo Dorita cuando esté terminado. Bienvenida, Dora Aguirre, felicidades. Ay, muchísimas gracias. Felicidades en este aniversario 90, que sé que es una celebración cerrada, pero como decía al inicio, tú celebras toda la vida, ustedes celebran siempre. Incluso este libro voy a leerlo con mucho gusto porque Dorita es la primera que llega a la orquesta, a las fundadoras, las conoció, incluso allí fue, nunca voy a olvidar tu ubicación. Así mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se decía? El servicio social. El servicio social. El servicio social. El servicio social. Y su práctica también.
Hice mi práctica. Antes, siendo estudiante, estuve un año de práctica con ella y ellas me solicitaron, o sea, que si me interesaba quedarme, y ahí entonces entré directamente, oficialmente, a hacer mi servicio social. Y ahí está también... Al mes, tras ayer. Y después vino con la hermana. Pero fíjense, ahí ya pueden conocer un poco de la bondad de estas niñas buenas. Porque cualquier otro hubiera llegado contra todas las banderas. A cambiar la orquesta, a hacer, y porque ya esto no funciona y esto no. Y sin embargo, fueron muy comprensivas las dos. Y eso forma parte de la historia de ustedes y de la historia de la orquesta. Sé que has revisado también otro libro que existe sobre las anacaonas. Realmente, bueno, yo me siento motivada con esto porque a raíz de la pandemia, sabes que uno tenía que utilizar un poco que el tiempo y aprovechar el tiempo. Yo había ya leído el libro que había escrito una de las nietas de ella, de las anacaonas, o sea, la hija de una de las hermanas que era fundadora de Altimira. Y entonces Ingrid, lo que pasa es que ella vive en Alemania y había escrito... Es antropóloga. Ella es antropóloga, exactamente, y había hecho un libro con una información muy bien desde el punto de vista de su familia, de todo, cómo era la evolución desde sus antepasados, ¿no? Desde sus abuelos que eran chinos, su abuelo chino, su abuela mulata, y todo eso, y cómo salieron sus tías, su mamá y todo eso. Y ahí va, por supuesto, se recoge la historia de las fundadoras, de las hermanas Castro. Y casualmente ella un poco que ella asume ya ese proceso de la decadencia de ellas, cuando ella estaba muy viejita, que habíamos entrado nosotros a la orquesta, y ya finalmente estaban ya ellas realmente en muy mal estado físico, incluso algunas mentalmente. Estamos viendo fotos. Cortesía de ustedes, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, yo me decidí a escribir, pensé que realmente era interesante escribir un libro que recogiera la parte de la historia, o sea, la parte no contada de la historia. O sea, es en el momento en que Georgia y yo entramos a la orquesta y lo que ha permitido que, o sea, con ese trabajo constante, esa perseverancia, lograr traer la orquesta hasta nuestros días, ¿no? Hasta este siglo XXI, ¿no? Y entonces realmente ha sido difícil, ha sido un proceso, pero más que nada pienso que lo más interesante que tiene, o sea, a mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, porque realmente la valoración tendrán que hacerlo los lectores, ¿no? Yo creo que es un poco que recoger eso, esa parte de la historia, del día a día. Mira qué bien, y el libro va con muchas fotos. Claro, a ver, ¿el libro lo acompañarías? Va acompañado con fotografías, con un listado de todas las muchachas que han pasado por la orquesta desde que Georgia y yo entramos. Y 40 años. 40 años. Y más o menos una historia de las anteriores, o sea, porque no solamente estaban las Castro, por ahí por la orquesta pasaron muchísimas cantantes importantes como Mara Portuondo, Moraima Secada, o sea, Omara y su hermana Aide fueron anacaonas. Estaba también Moraima Secada, Secado Mesh, Graciela Pérez, la hermana de Machito, o sea que realmente... Bueno, hasta Celia Cruz, imagínate que la llevaron a probarse allí con ellas. Y cantó, y fue con ellas a una gira. Es su única gira que hace con la anacaona, y realmente todas esas, en ese libro pienso hacer, o sea, la historia de nuestra, desde el momento histórico en que entramos nosotros, pero siempre aludiendo a esos momentos históricos importantes que recoge la historia. Y te lo vamos a agradecer muchísimo porque esas cosas se olvidan, ¿eh? Ustedes han mencionado nombres ahora que yo estoy segura que muchos no sabían que fueron anacaonas. Claro. Y además que hay muchas, imagínate cuántas historias en la gira, sobre todo que uno hace, cuántas experiencias, cuántas anécdotas, cosas interesantes. Simpáticas. ¿Hay alguna anécdota que quieran compartir del libro? Hay muchísimas. Mira, por ejemplo, con respecto a Mónaco, el príncipe de Mónaco bailó con la orquesta. Carlos. Entonces realmente eso es una cosa que a uno tú dices, pero ¿cómo es posible? Pues sí, el príncipe bailó. Y tuvimos experiencias tan maravillosas como la del Buque Gentilhombre, una obra preciosa, una versión en comedia del afamado director francés, franco-argentino, Jérôme Savary, y entonces hicimos toda una
una tournée con la compañía de teatro que él organizó aquí de diferentes actores, con Alina Rodríguez, con Carlos Ruiz de la Tejera, o sea, fue un privilegio. Roberto Gacio, un saludo. Un privilegio También, tremendo. también la oportunidad que tuvimos en aquella ocasión de hacer una adaptación de la música de Jean-Baptiste Lully, era una cosa, una música clásica totalmente, llevarla a los géneros de la música cubana y caribeña, como el merengue, por ejemplo, el son, el cha-cha-cha, el bolero. Todo eso, y hay muchas, ya te digo, anécdotas, cosas interesantes, sobre todo un poco que ver que realmente detrás de todo eso trabajo está la dedicación de tantas muchachas que han puesto su granito de arena, porque realmente hasta las actuales han dedicado su tiempo, han puesto su entereza, su deseo de salir adelante, su talento, su creatividad, su talento al servicio de un trabajo colectivo, que es lo más importante, ¿eh? Y yo creo que también lo abierta que han estado ante el cambio, porque a veces es muy intolerante con el cambio, por eso mismo, a una obra de teatro, pero esto, lo otro, ustedes han sentido que pueden fluir en diferentes manifestaciones artísticas. Sí, yo pienso que sí, porque por la suerte es que todas tenemos una buena preparación musical. Hemos estudiado la música clásica, hemos estudiado en el Conservatorio de Música, entonces conocemos todos los géneros, los diferentes además, estilos, y eso nos da la posibilidad de poder llegar hasta llevar a lo popular lo que nosotros queramos. En los tiempos, en los primeros tiempos fundacionales de la orquesta, como es lógico, las mujeres se hacían músicos a la fuerza, prácticamente, era así de, algunas, muy pocas iban al conservatorio. Pero realmente ya a partir del momento en que llegamos nosotras, tenemos hoy por hoy el talento que tiene la orquesta se ha nutrido de las escuelas de arte, graduadas del Instituto Superior de Arte, de los diferentes niveles de enseñanza, de la enseñanza artística. Y disculpen, ¿habrá en algún capítulo algo relacionado con cómo han enfrentado a pecho limpio ciertas actitudes machistas con lo que... Sí, cómo no. Eso va a estar en el libro. Cómo no. Cómo no, porque además tuvimos que enfrentar muchísimas cosas de gente que nos decía que no íbamos a poder. Por ejemplo, cuando la orquesta ya, las hermanas Castro se jubilan, muchísimos hombres y muchísimos músicos nos decían que no podíamos hacerlo porque realmente eran tiempos que las mujeres estaban muy... O sea, la mujer había alcanzado una cierta... como una liberación, ¿no? Estaba un poco más empoderada, que es como se dice ahora, y realmente era muy difícil que las mujeres ahora lograr concretar. Y entonces nosotros realmente siempre hemos pensado que el éxito de lograr la cohesión del colectivo es que tenemos que sentirnos como una familia, más allá de los deseos profesionales, de los intereses que tengamos cada una en lo individual, llevarnos como una familia, porque las hermanas Castro eran un núcleo de 8 y hasta 10 hermanas que estuvieron en la orquesta. Y también yo pienso que el ir educándonos, porque hemos aprendido mucho, porque también yo en cierta medida he tenido que aprender a ser casi que psicóloga en algunos momentos, cómo decir las cosas, cuándo llamar la atención, cómo llamarla, o sea, todas esas cosas que tener mucho tacto, porque creo que es lo fundamental para que el trabajo pueda fluir bien. Y Así entonces, es. Y luego han sido ejemplos de otras mujeres cubanas que han formado sus agrupaciones y que han continuado. Y que cuando usted las entrevista y le preguntan, bueno, ¿cuál es tu punto de partida? Te dicen, Anacaonas. Estas anacaonas que hoy tengo aquí, a mí me gusta cómo se llaman anacaonas. Y entonces con las anacaonas, bueno, las del principio, ellas se consideran anacaonas todas. Y están celebrando su cumpleaños 90 de fundado la orquesta. El año que viene creo que deben pasarle a estos 40 como directora. Claro. Siempre va a haber un motivo para celebrar. Siempre hay un motivo para celebrar tanta vida, tanta música, tanta alegría. Seguimos hoy con este modesto homenaje a la Orquesta Anacaona en De Tarde en Casa. Hola mis amigos, los estamos invitando cada lunes aquí en nuestra revista De Tarde en Casa a compartir con nosotros los chefs, platos de la cocina nacional e internacional. Y por supuesto, la parte dulce no puede faltar. Aquí, amigos, es donde vamos a continuar aprendiendo recetas de la abuela y por supuesto también repostería internacional. Los esperamos.
Les reitero las buenas tardes y le agradezco por mantenerse fiel a su revista de Tarde en Casa. Tiempo ya para nuestro segmento de las noticias culturales y estoy sumamente feliz de recibir a una mujer que engalana este set de las culturales. Anaís Abreu, bienvenida. Gracias. Estoy, ya decía, muy feliz de tenerte, Anaís, sobre todo porque vamos a hablar en los próximos minutos de una presentación muy especial que tendrá lugar el próximo día 18. Pero antes de hablar de esa presentación, vamos a dialogar en torno a este disco, la más reciente producción discográfica de Anaís Abreu. A veces a voces, pero un disco que no te tiene como protagonista absoluta, sino que compartes también con otras 3 mujeres muy talentosas. Sí. Bueno, a veces a voces es la continuación de Por Siempre. El año pasado, en medio de la pandemia, eso, me vino esa idea a la mente y quise homenajear en su natalicio a Cindo Garay y a Manuel Corona, y nos unimos 5 mujeres que somos del mismo catálogo de Musicalia, y hicimos 2 temas, uno de Corona y uno de Cindo. Este proyecto es la continuación de Por Siempre, donde aparece Yaima Sáez, Isi Flores, Ibe Cepeda y una servidora. Como verás, somos 4 cantantes de diferentes estilos, de diferentes géneros. Hicimos música cubana netamente, cada una 2 temas. Yo le hago una segunda voz en alguno de los temas y nos unimos en 3. Guarina, que ya el clip salió en la página de Bismusi. Le hacemos un changüí con un swing tremendo y la conga de María Teresa, con una versión nueva. Qué bien, sin duda es una joya este disco que hay que buscar entonces para poderlo disfrutar. Bueno, pues ya decía que también tienes una presentación muy especial. El próximo día 18 en un espacio que se ha colado en la vida cultural de La Habana y que muchos artistas y sobre todo el público está acudiendo allí a este escenario. ¿Qué estará pasando ese día? Bueno, agradecida a ese gran director que para mí es uno de los mejores hoy día, que es Elson Hernández, con el que vengo trabajando desde el mes de julio en el homenaje a Chabuca. Nunca pensé cantar en la Basílica. Gracias a Elson fue un trabajo y una experiencia inmensa. Y luego hicimos Piazzolla. Es un reto para mí, la verdad. Y es idea de él que el día 18 estemos en un sitio precioso, que es la música, La Habana de noche, que queda en Compostela 116 entre Empedrado y Tejadillo. El Antonia, El ¿verdad? Antonia. Ahí estaré a las 8 de la noche cantando, haciendo un concierto con guitarra, o sea, va a ser música en la intimidad. Voy a cantar, yo diría que bastante, porque es 1 hora ahí. Y el sitio es precioso, es encantador, no hay cover, así que la entrada es libre y se van a sentir más que en su casa. Claro, entonces será un concierto diferente a guitarra. Diferente a ¿verdad? guitarra nada más, va a ser íntimo. Sin embargo, sí podremos disfrutar de los temas emblemáticos en el repertorio Anaís Abreu, Sí. ¿verdad? Siempre estoy seguro que el público espera también esos temas emblemáticos. ¿Cómo no? Bueno, pues gracias por estar con nosotros. No, gracias. Siempre es un placer tenerte acá en nuestra revista y éxitos. Sé que el día 18 habrá mucho público allí para acompañarte en el Antonia. Ya decíamos, vamos a repetir la dirección. Es Compostela 116 entre Tejadillo y Empedrado. Bueno, pues ahí a disfrutar el próximo 18 de este mes a las 8 de la noche de Anaís Abreu en un concierto íntimo y maravilloso para todo el público que decida acudir allí. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Usted recuerde que estamos en vivo hasta las 7, le acompañamos, no se vaya. Quédese ahora con Raquel y sus invitados, siempre de Tarde en Casa.
Pues sí, una hora sabía que no me iba a alcanzar para homenajear a las anacaonas y estar haciendo anécdotas y sobre todo agradeciendo a esas personas que han hecho posible la existencia de la orquesta. La entrega de ellas, no hay duda. Sus condiciones musicales, su chispa para poder convivir con tantas y tantos tropiezos que tiene la vida profesional de un músico, también es muy válida. Pero queríamos reconocer a esas otras personas que han sido muy importantes, sus familias, amigos, personas que han dirigido instituciones importantes en el país, cuantas pudieran. Pero entonces seleccionamos a ese que ya es su amigo y que, bueno, es amigo de muchas, que no son las anacaonas, porque imagínense que es un hombre con una carrera como estilista muy grande, que lo nombraron el peluquero de las estrellas. Trabaja con las anacaonas hace 31 años, pero ya antes era el peluquero de las estrellas, porque este invitado que tengo aquí fue Pacho Alonso, quien, mira cómo voy acordando a Rogelito Conde, aquí con nosotros. Pacho Alonso le puse el peluquero de las estrellas, porque en aquel momento arreglabas a Elena Burke, a Omar Portuondo, a Gina, Fara. ¿Cómo no? a Fara, luego, bueno, Ania, Mirta. en cada etapa, Ania, Mirta, ahí estaba Rogelito. Y bueno, hay que hablar de las otras estrellas, que son tus clientas del auto. ¿Son o no son Las estrellas? primeras. Las primeras. ¿Son o no son estrellas? Son también? estrellas, para mí son estrellas. Está muy bien, Rogelio. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque con tu experiencia como estilista, ¿cómo encuentras a las anacaonas, que ya llevas 31 años con ellas, y cómo desarrollas tu carrera como estilista? Porque pienso que es otra faceta, la de el peluquero de las estrellas con una orquesta de 31 años. Efectivamente, como bien tú dijiste, yo empecé primero en mi barrio como peluquero, después, gracias a Beatriz Márquez, que fue la primera artista que arreglé de las artistas de aquella época, me llevó a ir conociendo las otras artistas. Después conocí a Pachito Alonso, producto de que yo era el peluquero de Pacho. Y llegué a esta maravillosa orquesta. Pachito nos llevó a ti. Efectivamente. Pachito fue el Me que nos presentó recomendó a Rogelio que fuéramos a Georgia y a Dori para que la arreglara en orden particular, y automáticamente a ellos ya les gustó como yo las atendí. Me propuso trabajar con la orquesta y para mí Trabajar con 15 muchachitas manos. Con 15. 15 pensamientos diferentes. Dime esa experiencia. Sobre todo, perdóname, porque también, ¿qué pasa? Mira, ha sido complicado porque tú sabes que las mujeres somos a veces caprichosas y también la gente piensa que esto es lo que a mí me gusta porque se lo veo a fulano, lo veo aquí o allá y eso es lo que yo quiero hacerme, yo quiero eso. Y eso no significa de que a una persona le quede bien algo que a ti te va a quedar bien. Y entonces el estudio de lo que te queda bien, ¿quién lo hace? A la gente, Ajá. poder llevar a la gente a que entienda de lo que le va a quedar bien realmente por su cara, porque cada actuación que nosotros hacemos es diferente, porque no es lo mismo presentarse en una plaza pública en cualquier municipio del país que presentarse en un teatro. A ver, Georgia, sí, pero ¿cómo es, maestro? Quiero oír la experiencia del maestro en este convencimiento a las muchachas. Efectivamente, es muy difícil poder quedar bien y que todas las muchachas queden complacidas con el trabajo que uno hace, aunque uno se esfuerce, aunque uno le explique, no siempre interiormente ellas se sienten bien. Pero bueno, yo, como estoy al frente de la imagen de la orquesta, siempre trato de meterme en el medio para que todo salga. Y han pasado perfecto. años, por lo tanto han cambiado tendencias de Tendencias, color, claro, de colores de corte. pelo. Yo recuerdo cortes. que cuando China, él fue el que nos hizo a nosotros la conciencia que había que usar pelucas y había que usar moños postizos. Y nosotros, no, pero renuente, no, Era una porque eso época, de personas otra época. mayores. De Ya. personas mayores no, era una época en que realmente además para el trabajo del cabaret era muy práctico porque era lo que se usaba. No querían Necesitaba una imagen más homogénea. Imagínate que el espectáculo de China, que era, bueno, en China recorrimos muchas ciudades. 34. Sí, 34 ciudades. Y, por ejemplo, yo ya tenía 2 salidas, eran 2 salidas. En la primera salida todas salían con moños postizos, todas.
Y Ya en da la moño. segunda Ya da salida, moño. que nada más había un cambio de 15 o 20 minutos, todas salían con peluquitas cortas, todas. Y entonces unos cambios Sí, porque era un extremadamente espectáculo rápidos. que tenía más de 2 horas prácticamente. Sí. Y 2 horas usted en Sí, el en la escenario. escena. Y entonces Sí. había un cambio ahí, un corte que se hacía. En lo que hacía un número la pianista. Todo el mundo se cambiaba de ropa. Yo cambiaba a todo el mundo de ropa y de pelo, peluca. de todo. Quitar el moño y poner peluquitas corticas. Y era complicado, Ya. Sí. muy complejo. Y como había te que, digo, y recuerdo que incluso es un trabajo coordinado, porque había que ver, o sea, él buscaba la imagen en cuanto a al peinado, y entonces mi hermano, Jorge, era el que entonces Jorge, buscaba sí. lo de los vestuarios, que armonizaran. ayudó mucho Que la Jorgito. imagen armonizara, ¿ves? claro, no, y también, por ejemplo, la obra El burgués gentilhombre, que había que ponerse pelucas. No, pero eran pelucas de aquello De época, clásicas, las pelucas pero de época. esa obra fue todo diferente porque yo fui al frente de la imagen de Anacaona. Pero cuando me enfrenté a la obra, Y era un espectáculo tuve que teatral. arreglar a todo el mundo de la obra. Sí. Entonces arreglaba las 14, cuando eso eran 14. Yo creo que el empresario se aprovechó de ti, ¿no? Bueno, El empresario francés. Estaba Alina Rodríguez, Oh, José Alina, Antonio. en paz No, Alina era, descanse, en paz descanse. era La estrella, era la maravillosa. estrella. Y entonces Alina tenía 2 o 3 cambios de crespo, de peinados de la época Ya. de la obra esa. Ever, así es de Y negrito. entonces yo, después que arreglaba a toda la muchacha, maquillarla y peinarla, tenía que maquillar a todas las figuras Ya. de la obra. Fue un trabajo. Empezaría No, temprano. empezaba a las Y 4 ahora de la déjame hacerte tarde. una pregunta personal. Estamos en 90, en el aniversario 90 de Aniversario. Anacaona, podemos saber de todo de él. De todo este trabajo, ¿cuál ha sido para ti el más difícil y cuál es, fíjate, cuál es el trabajo más difícil y cuál es de todas la más difícil? Hablando desde el punto de vista del cabello. Bueno, en los 90 años, yo llevo 31. En Sí, los sí. 31, en los 31 años que yo llevo, los trabajos más difíciles que hice fueron los de China. Los de Y China. después, lo del burgués gentilhombre, porque como te dije, fue engorroso el Ya. trabajo. Lo que pasa es que fue un trabajo muy lindo, muy agradable. Ya. Y La ese más fue- difícil, ¿quién es? De todas ellas, Bueno. ¿quién es la más difícil con...? Pero ¿quién tú crees que sea la No más sé qué difícil? son 13 ahora. No, pero Son 13. imagínate. ¿Quién? Imagínate, Georgia yo- Aguirre. Yo soy la más difícil porque ¿qué pasa? Pero Soy la Georgia más en difícil. todo. Sí, pero es En la todo. más difícil En todo porque es difícil. yo soy la que realmente la gente Ya. no se le enfrenta mucho a él y la gente, bueno, a veces Ya. acata, aunque después para atrás digan cualquier cosa, pero lo acatan, ¿no? Yo no lo digo ni por detrás, yo le digo a él lo que entiendo en el momento. Ay, como quiera. te Y por compadre. eso nos fajamos Pero mucho. los cambios de Pero imágenes. realmente te voy a decir la verdad. Yo lo quiero mucho, porque mira, cuando él lo mismo me ha hecho a mí un derriz a las 4 de la mañana o a las 5, te lo cualquier juro. lugar del mundo, en Hong Kong. 5 de la mañana y nosotras ahora, y porque nos íbamos temprano y tenía que llegar ahí, y vaya, me he hecho cosas. Yo tenía el pelo extremadamente rizado y la gente no podía creerlo. Y Porque largo. me lo dejaba, y Rogelio me dejaba que yo parecía china. Bueno, hace un tiempo viene con Y este corte bueno, que me parece de hecho, bien. después cuando a los 40 años le dije, oye, me voy a cortar el pelo ya no quiero el pelo largo. Mírame, por favor, me aguanté aquí así y le dije, córteme por ahí para allá todo y esto me lo deja. Porque Y entonces él porque se te pone dirige. bravo. Porque yo le Ah, digo, pero no, córtame, déjame. Ella me Yo dirige. quisiera Bueno, ver ese pero muñequito. fíjate, para que tú veas, al final, mucha gente va allí a su peluquería y le dice, yo quiero el pelado de Georgia. Sí, todo el mundo. Dime. Así es. Bueno, Fíjate ayer, casualmente, ayer yo la arreglé y le dije, ay, pero qué cambiada estás. Primera vez que te arreglo y no me diriges. Gracias, en nombre de todas las Pero Anacaona, mira, de todas tus hoy clientas. mismo aquí, una de nuestras cantantes jóvenes, Megan sí. Rondón, ayer estuvo conmigo allí y ella estaba muy renuente, realmente estaba muy renuente a ir a la peluquería con Rogelio. No, tuve que convencerla explicándole. Sí, pero no por nada, de que- porque ella pero tiene claro, ya porque su- yo entiendo, mira. Su línea. Sí, y que ella también le gusta mucho el pelo rizado. Pero yo le dije, mira, en la vida hay que cambiar. Los artistas Y el cambian. artista tiene que cambiar. El artista es como una gran fantasía. Tú estás de una manera y un día estás de otra. Y así. Y esa fantasía es maravillosa. Mira, Raquel, Pero que bella confía está en hoy mí. con ese nuevo Muchas corte. gracias. Tú misma que has sido una mujer, Felicitaciones. tú has sido una mujer atrevida porque has cambiado los pelos. Muy lindo, has hecho cosas muy lindo. Tú te atrevidísimas. ves
Y bueno, al final, mira, espectacular. A ver, que estamos hablando de las anacaonas. Y quiero felicitarte, Rogelito, también en el aniversario 90 de Anacaona, por los Yo creo que sí. 31 que le has dedicado, por tu paciencia también, por ese trabajo, digamos que personalizado con cada una, porque ya estoy dándome cuenta que vas personalizándola. Y están llegando también las muchachas más recientes, como Jenny, la que está con... Jenny César, que me ya. puedo poner celosa con mi niño, porque No. veo a Leiber muy bien acompañado pero ya. ahora con una Sí. anacaona. Se suma a este aniversario 90, Leiber Gómez. Así es, regresamos a la terraza y como dice Raquel, muy bien acompañado por una mujer hermosa y talentosa que forma parte de la Orquesta Anacaona hace ya 6 años. Bienvenida, Yenisel Ceba, a este momento especial que dedicamos desde nuestra terraza a compartir también con las nuevas generaciones de Anacaona. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Sé que comenzaste la música sobre todo trabajando con pequeños formatos de música tradicional. Sobre esos inicios me gustaría conocer. Vengo de una familia muy musical. Vengo con mi abuela, mi papá, y me inculcaron el amor a la música. Y entonces estudié instructores de arte, me gradué, terminé mi servicio social y eso me llevó a trabajar en agrupaciones de pequeños formatos de música tradicional cubana. Dando vueltas y por la vida haciendo la música que me gusta muchísimo. Georgia me conoce y ahí entro a la orquesta. ¿Cómo entonces ese cambio, ¿no?, de pequeños formatos a formar parte de una agrupación emblemática que distingue la música cubana y aunque defiende también la música popular cubana, pero tal vez diferente, con otros géneros, Sí, otros ritmos? Sí, sin lugar a dudas fue un reto muy importante en mi vida. Venía de proyectos de 4 músicos a un proyecto de 15 músicos y los géneros completamente diferentes. Yo hacía música tradicional y aquí en la orquesta se hace timba, se hace merengue, se hace salsa, se hace fusión. Enfrentarme con un público totalmente diferente porque es un público de masa, un público de multitudes, que tienes que saber cómo comunicarte con ese público, cómo llegarle, cómo interpretar las canciones y realmente fue un reto que cada año fue enriqueciendo, poniendo un granito en mí, mejorándome como músico, mejorándome como persona. Realmente el colectivo es maravilloso, tanto la generación de antes como la generación nueva. Y estoy muy contenta. Siempre se lo digo a Georgia y a todo el colectivo de producción que trabaja con la orquesta y a la orquesta, realmente. Claro que sí, sin duda es un gran reto. Decía yo que 6 años ya en Anacaona. Durante este tiempo, ¿cuáles han sido sus momentos más especiales en la orquesta o que recuerdas así con muchísimo cariño? Muchos momentos, tarimas con multitudes de personas. La primera vez que hice un videoclip fue en la orquesta y la modelo del videoclip fui yo. Realmente eso fue un reto y una experiencia inolvidable. Una gira que hicimos por España, me acuerdo que fue algo espectacular. Y cada experiencia con la orquesta de verdad que es muy enriquecedora y deja muchas marcas y muchos momentos felices. Sin duda, momentos felices. Así define esta hermosa cantante, Yenisel Ceba, su paso y, por supuesto, su estancia para bien de todos en la Orquesta Femenina de Cuba, Anacaona. Gracias, se nos acaba el Gracias tiempo, a ustedes. pero no Gracias a ti. quería perder la oportunidad de conversar con las nuevas generaciones que distinguen también el trabajo de Anacaona. Muchas gracias. Usted recuerde casi que ya terminamos, pero aún nos quedan unos minutos para compartir con el público televidente. Hasta las 7, estamos con ustedes. Pues sí, gracias a todos los que están en sintonía con nuestro programa, felicitando a las Anacaonas, esos fieles televidentes
que se sienten muy unidos a la carrera de estas artistas, porque hoy estábamos repasando, han estado presentes en todos los grandes momentos, en eventos, en festivales de nuestro país. Bueno, qué placer, ¿verdad? Así es, Raquel. Además, muchísimas artistas que hoy tienen su carrera en solitario en este país y que distinguen la música cubana han pasado y agradecen su estancia en esta importante orquesta que es Anacaona. Y ya lo decías, yo compartía desde muy temprano un post con imágenes del espacio y muchísimas personas se han sumado a ese cariño incondicional hacia la orquesta, agradeciendo la presencia de sus cantantes y de todo el equipo que siempre forma parte de esta agrupación y que hace posible también que llegue esa imagen hermosa al escenario de nuestro país y un poco más allá. Bueno, y se han sumado también nuevas televidentes, o bueno, al menos nos veían, pero se han estimulado porque son clientas de Rogelito Conde, del peluquero de las estrellas. Y Leslie Urbay, una de ellas, nacida en Lawton, bueno, pues se desvivía en halagos con este peluquero y con la labor, este estilista, que es como me gusta decir, que ha hecho con las Anacaonas. Gracias, Leslie, por estar en sintonía hoy con De Tarde en Casa. Así, el saludo también para Dune Antonia, en la provincia de Holguín, quien también reportaba sintonía con el espacio. También lo hizo nuestra buena amiga Magali Águila desde Lawton y Kiana, o Iliana Ravelo, como le nombramos. Un beso grande para ella. El saludo especial también para Clara Batista, que se comunicaba a través de internet, a través de nuestras plataformas digitales, y para Joandro Ábalos en la capital, quien también enviaba mensajes de agradecimiento por la presencia de Anacaona acá en la revista De Tarde en Casa. Bueno, y para las que se quejaban igual que yo, que no nos cabía la orquesta completa aquí en el estudio, no, es un estudio pequeño, es una casita pequeña, y que si había más música de las Anacaonas, claro, que tenemos más con ellas. Vamos a cerrar nuestra tarde de hoy en esta revista que, para serle útil, lo tiene todo o casi todo. ¿Y qué Anacaonas que viene ahora? Claro que sí, Anacaona, con buena música para cerrar este momento. Y el lunes estás de vacaciones, ¿no estás conmigo? Ay, cierto, voy a dejarte, pero en muy buenas manos. Te voy a extrañar muchísimo. Te voy a dejar en muy buenas manos, voy a coger 2 semanas de vacaciones. Pero, Maurín Delgado estará aquí contigo y la vas a pasar de maravilla. Te voy a escuchar extrañar, a las muchachas, que te vi conversando con ellas. Claro que sí, hermosas y talentosas. Anacaona, despidiendo esta emisión especial de viernes de Tarde en Casa. Te dejo la puerta abierta, amor, pa' que puedas entrar, como las olas del mar. Yo sé que tú te vas a ir regresar. Te dejo la puerta abierta, amor, pa' que puedas entrar, como las olas del mar. Yo sé que tú te vas a ir regresar. Yo sé que tú te vas a ir regresar. Te dejo la puerta abierta. Hoy comprendí que en esta vida el que la hace mal la paga. Ayer te fuiste como el viento y hoy vuelves como el agua. Mientras yo aquí como tonta sigo esperando inquieta que tú te vas, pero vuelves, porque mejor que yo no encuentras. Te dejo la puerta abierta, amor, pa' que puedas entrar, como las olas del mar. Yo sé que tú te vas a regresar. Te dejo la puerta abierta, amor, pa' que puedas entrar, como las olas del mar. Yo sé que tú te vas a regresar. ¿Y quién te dijo que de a poco se va muriendo ese amor? Si cada vez que regresas todo funciona mejor, porque tú eres el papi que a mí me alborota, porque yo soy la titi que te rompe el coco. Y si no existe algún problema entre nosotros, que estamos hechos el uno para el otro. Vueltas que da la vida da muchas vueltas. Que tú te vas como el viento y como el agua regresa. Vueltas que da la vida da muchas vueltas. Eres mi estrella y nada va a cambiar. Regresa.
un filtro, un taco. Está pasado, vaya. Lo que mete en el dominó es candela. Y es verdad, Ale le aplica el dominó a la matemática. Siempre fue bueno para eso. En el pre hasta se ganó un concurso provincial y quería pedir cibernética en la universidad, pero se cayó en historia y no cogió carrera. Ale se derrumbó y lo acabó de aplastar la decepción de sus padres. Y lo más fácil es el camino torcido. Ale se sintió frustrado. No quiso seguir estudiando y mucho menos trabajar. Así, empezó a tomar sus traguitos de ron cada día y jugar horas y horas dominó. Parece que tiene más edad y el ron lo acompaña cuando va a bailar o a ver un partido, a conversar en la esquina. Como dice él, no hay más nada. Pero Ale se equivoca. Y donde no hay nada es en la vida que lleva. Ale, el ron te va dejando solo. Espanta a los amigos, a la familia, al amor. Has perdido el control de ti mismo. Te has hecho prisionero de tu frustración. Todos tenemos tropiezos y a veces no conseguimos con facilidad nuestros sueños. Pero tú eres muy joven y tienes que seguir. Busca dentro de ti, usa tu disgusto para volver a intentar y luchar por lo que quieres. Despierta, cambia, aún estás a tiempo. Los sábados daremos un recorrido por los hechos más relevantes que han ocurrido en el continente africano y los domingos nos acercaremos a nuestro país y sus luchas por mantener nuestra independencia. Los sábados y domingos en el canal educativo, Universidad para Todos de África en la Historia y Cuba, el sueño de lo posible. Voy a seguir cuidándome de la COVID-19. Para protegernos tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón. El Centro A Más Espacios Adolescentes convoca a la 4ª edición del concurso Veo Más. Se participará en las modalidades de fotografía, audiovisuales, en el rango de edad de 12 a 18 años. Los trabajos serán entregados en el propio Centro A Más Espacios Adolescentes o serán enviados al correo electrónico concursoveomas@gmail.com. Una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo.